Muy buenas tardes a todos, gracias por haber venido. Estamos ante la última charla de la Semana Europea de la Energía Sostenible y lo que vamos a hacer en esta tarde, como cierre de las charlas, es hablar un poquito de los edificios y, sobre todo, y principalmente, de su salud. De la salud de estos edificios, que queremos que cada día sean sostenibles. Para ello contamos con la presencia de Marta Epelde, que forma parte del Departamento Técnico de Cursal Rehabilitaciones. Marta es arquitecto técnico, es máster en bioconstrucción del Instituto de Bioconstrucción y Ecología de Nürnberg, en Alemania, y es además también experta en eficiencia energética. La charla, como veis bien en el título, son hogares eficientes, sanos y sostenibles. Marta, dinos qué hace falta para que sean precisamente eso, eficientes, sanos y sostenibles. Gracias. Buenas tardes, gracias Martín, gracias Comunícamelo por haber organizado estas jornadas interesantes siempre sobre la sostenibilidad. Gracias también a Fomento San Sebastián por habernos reunido a todos y haber hecho que este espacio sea realmente un espacio de encuentro. Empezamos hablando de hogares eficientes, sanos y sostenibles. Como veremos a lo largo de la charla, esto en realidad deberían ser los 3 requisitos que deberían cumplir prácticamente cada edificio en el que habitemos. Eficientes es un tema que poco a poco va entrando en nuestras ideas, en nuestras cabezas, porque poco a poco Europa nos va pidiendo que todo esto sea así. Y entonces ya a todo el mundo nos suena un poco el tema de la certificación, el semáforo, las letras, cuánto consume nuestra energía. Todo esto poco a poco va entrando en nuestras cabezas. El tema de hogares sanos es algo que hasta ahora quizá ha estado un poco más en un ámbito quizá distinto al de la construcción. Poco a poco se ha empezado a oír hablar del tema de edificios enfermos, pero es algo de lo que todavía no se tiene muchísima información y es un ámbito poco conocido. Y el tema de la sostenibilidad tiene sobre todo que ver con los materiales, con la ecología de los materiales, con utilizar materiales que estén acorde con el medio ambiente, y al final esto debería ir en conjunto, no debería ir cada cosa por separado, y es lo que vamos a intentar explicar hoy por la tarde. Hasta ahora, casi siempre que hemos edificado, hemos estado haciendo edificios según un análisis económico. Solo hemos estado mirando cuánto cuesta hacer ese edificio y ese es el único ámbito en el que se ha estado moviendo la construcción más o menos hasta esta época. Y sin embargo, deberíamos estar poco a poco haciendo otro tipo de análisis. Tenemos que hacer un análisis energético. Esto ya digo que poco a poco va sonando. Poco a poco ya vamos pensando en que nuestra casa consuma menos, en que sea más eficiente. Y estos 2 últimos análisis quizás son los más desconocidos. Hacer un análisis sobre la salud, los riesgos que presentan los materiales o el ambiente interior que tenemos allí. Y eso tiene que ver con la toxicidad, con las radiaciones, ¿vale? Lo iremos explicando poco a poco a lo largo de la charla. Y la ecología también es algo que todavía se tiene poco en cuenta y también debería tomarse en cuenta a la hora de hacer un edificio. Hay que hacer un análisis medioambiental de los elementos que estamos utilizando para edificar. Todos ellos deberían ser tenidos en cuenta en conjunto para hacer una edificación sostenible, sana y eficiente, pero además económicamente viable, ¿vale? O sea que hay que juntar los 4 caminos y conseguir que vayan todos hacia el mismo lugar. Empezamos por la eficiencia, eso que ya nos suena un poco más. Sabemos que los edificios del sector terciario, las oficinas, las fábricas, tienen la mayor parte de su consumo en refrigeración, calefacción e iluminación. Pero nuestros hogares consumen de una manera diferente. No consumen tanta iluminación, sino que casi toda nuestra energía se gasta en calefacción y agua caliente sanitaria. Eso quiere decir que gastamos mucho esfuerzo, mucha energía, mucho dinero en calentar los edificios. Entonces vamos a intentar entrar por ahí para empezar a hacer los edificios más eficientes. ¿Cómo hacemos esto? Pues ahorramos, ¿no? Y digo, pues cambio la caldera, la pongo nueva, cojo un par de bombillas, las pongo LED, ya está, soy ecológico, eficiente y todo junto. Esto no es así, ¿vale? La eficiencia
tiene unos pasos, tiene una manera de funcionar, una manera en la que resulta más eficiente, nunca mejor dicho, y entonces aquí es donde nos planteamos que no es eficiente tener una casa que gasta mucho, por mucho que yo la caliente con una tecnología limpia, ¿vale? La biomasa, por ejemplo, es una tecnología limpia que permite calentar los hogares, pero si yo necesito mucha energía para calentar un hogar, no estoy siendo eficiente, por mucho que utilice biomasa. Este es el ejemplo que nos muestra que el balance neto no siempre tiene que ver con la eficiencia. Si yo cojo un edificio que necesita 1200 kWh para estar en unas condiciones óptimas de climatización, al final digo, bueno, no pasa nada, lleno todo el tejado de paneles solares y ya está, no voy a consumir nada de energía. Eso no es del todo real. Estoy necesitando, pongamos el ejemplo, 12 paneles, o no sé, quizás sean más, para conseguir esa energía. Lo realmente eficiente sería no necesitar tanta energía, que con 400 kWh tuviéramos suficiente y entonces solo necesitáramos poner unos pocos paneles. Eso es realmente la eficiencia, gastar poco, reducir la energía que necesitamos para calentar nuestro hogar. Esto viene un poco con la definición que tenemos de eficiencia energética. La eficiencia energética es un consumo inteligente de la energía, no es un consumo de cualquier manera. Tenemos que hacerlo con inteligencia. Es una optimización de la energía, es utilizarla incluso mejor y tener incluso mejores resultados. ¿De acuerdo? Cuando hacemos ahorro, no solo ahorramos dinero, ¿vale? Quizás es el primero que nos viene a la mente, pero lo cierto es que también ahorramos kilovatios hora. Y esto va unido a ello. Cuando yo ahorro kilovatios, ahorro dinero. Pero cuando ahorro ambas cosas, también ahorro emisiones de CO2, porque no hay que quemar tanto combustible para calefactar la casa, porque no hay que utilizar tanta energía. Entonces también hay menos emisiones a la atmósfera. O sea que en el fondo el ahorro al final vuelve un poco siendo un círculo y llevándonos también hacia la sostenibilidad. Estos son los pasos que he comentado que hay que hacer para tener realmente un edificio eficiente. Esto de poner las bombillas LED sería en realidad el último paso. Sería el último paso de hacer eficiente la iluminación. Pero lo primero que habría que empezar es por arriba, reduciendo la necesidad real de energía. Cogiendo todo tipo de... Tenemos bastantes soluciones para hacer eso. Podemos reducir pérdidas térmicas, podemos aislar, podemos aprovechar el sol. Tenemos un gran abanico de opciones para hacer eso. Si después de haber hecho esas opciones necesitamos energía, la intentaremos añadir con renovables. Y si todavía necesitamos más energía, lo que haremos es utilizar instalaciones muy eficientes. Entiendo que estos pasos a veces quizá no se hacen en el orden que estamos comentando, pero esta sería la manera en la que el dinero que metamos en cada uno de los pasos sea más eficiente para el siguiente. Hablábamos de reducir. ¿Cómo podemos hacer para reducir? Estas son tres de las posibilidades que podemos tener a la hora de hacer una reducción de energía en nuestros hogares. Podemos utilizar lo que se denomina arquitectura bioclimática. Podemos aprovechar el diseño de los edificios para hacer que de por sí consuman menos. El único problema que tenemos con este tipo de arquitectura es que nuestras casas en su mayoría ya están construidas. No podemos modificarlas y el gran parque de edificios que tenemos hay que intentar rehabilitarlo para que consuman menos. Entonces explicaré brevemente la arquitectura bioclimática y justo daré un par de pautas que todavía sí que podemos hacer para reducir consumo. Pero lo cierto es que este es un ámbito que se nos escapa un poco en rehabilitación, porque aquí no podemos actuar en demasiado grado. La correcta ejecución y una envolvente térmica adecuada sí que podemos hacer algo. Sí que podemos hacer una casa que esté bien ejecutada, sin entradas de aire indeseadas, sin problemas de condensación, con un aislamiento adecuado, suficiente, que haga que todo el entorno esté en conjunto y consuma menos energía. Luego veremos que estas dos cosas están estrechamente ligadas con la salud también en los edificios. Por eso he dicho que al final en realidad todo debería ir acorde una cosa con la otra.
arquitectura bioclimática. Esto sería lo ideal, poder disponer de una casa diseñada desde cero con parámetros que hagan que aproveche, en este caso, por ejemplo, la energía del sol, con aperturas colocadas allí donde hacen falta para que vayan aprovechando la luz que nos entra y el calor que podemos acumular dentro de casa. Insisto, esto se hace, de hecho, funcionan muy bien la arquitectura bioclimática, pero es algo que en un barrio normal de Donosti no podemos efectuar. Entonces, muestro aquí alguna cosa que todavía podríamos hacer en nuestras casas, pero es casi una pequeñísima parte de lo que la arquitectura bioclimática nos ofrece. ¿Qué podemos hacer? Las sombras, ¿vale? Todavía en nuestras casas sí que podemos actuar en las sombras y ante un exceso de calor sí podemos tomar medidas pasivas, medidas de arquitectura bioclimática que nos ayuden a no pasar tanto calor en casa. Esas medidas pasan por poner sombreamientos en el sur que hagan que entre menos el calor directamente en los vidrios y así no se nos sobrecaliente tanto la casa. Una única indicación, y es que al sur las protecciones que hay que poner tienen que ser horizontales, porque es cuando el sol viene más alto y cuando ese tipo de protecciones son más efectivas. Cuando tenemos nuestra fachada orientada al oeste, lo más efectivo es poner una protección solar de tipo vertical, tipo celosía o persiana o derivados, porque el sol a esa hora de la tarde ya está muy bajo y por mucho que yo le ponga un tejadillo, lo va a atravesar. Aquí vemos un ejemplo muy claro de una buena utilización del paramento horizontal y una no tan buena. En el mismo edificio, en este caso, estas dos fotografías son un hotel con protecciones solares, ahí vemos, en forma de pequeños voladizos. Curiosamente, la que está a la fachada sur está perfectamente calculada y a la 1 del mediodía, como podéis observar, todas las ventanas quedan en sombra, evitando el sobrecalentamiento. Curiosamente han utilizado exactamente el mismo sistema en la fachada oeste y como podemos ver, a la tarde, cuando da el sol en esa fachada, ya no hay ningún tipo de protección. Ahí habría que haber puesto una protección de tipo vertical para que esa fachada hubiera recibido su adecuada protección solar. El ejemplo de más al fondo es un día paseando, una curiosidad sobre persianas que son antiguas y ahora ya quizá no son tan utilizadas, pero tienen cierto basculamiento para que podamos utilizarlas como si fueran un toldo, ¿vale? Entonces, bueno, también una manera de que cada uno en su casa con sus persianas se puede hacer también una pequeñita protección. Como he dicho, eso es casi lo poquito que podemos hacer en nuestras casas en el tema de arquitectura bioclimática, pero aquí ya sí que podemos entrar. Estas imágenes que vemos se llaman termografías y lo que están mostrando es el calor que sale de estos edificios hacia afuera. Las zonas que vemos más claritas, en este caso el amarillo, ahí el verde y ahí otra vez el amarillo, están mostrando que por ahí estamos perdiendo energía, ¿vale? Entonces, esa energía que estamos perdiendo, en parte, es porque la ejecución de este sistema constructivo no ha tenido en cuenta que ahí va a haber una interrupción del aislamiento. Entonces, este tipo de actuaciones hay que pensarlas bien y hay que ser consciente de estos errores constructivos, que son relativamente fáciles de solucionar con un sistema de aislamiento adecuado a cada característica. En rehabilitación, además, sobre todo cuando hacemos rehabilitación eficiente y sostenible, es muy importante que el trabajo sea minucioso, porque normalmente hoy en día ya la calidad de los materiales y los sistemas es muy grande. Los materiales que tenemos hoy en día dan unas grandes prestaciones y tienen una calidad certificada. El problema es que no sepamos utilizar correctamente esos materiales y no los pongamos adecuadamente. Se puede echar al traste una buena rehabilitación con unos buenos productos si luego no se colocan correctamente. Por eso siempre insistimos en que mejor que quien nos lo haga sepa lo que está haciendo, ¿vale? Otro de los problemas habituales en nuestras casas es que tenemos entradas de aire que no queríamos. Las casas, en general, tienen sus propios sistemas de ventilación
Y eso está bien. Tenemos nuestros extractores, shunts, chimeneas, y eso es correcto. Pero con esto lo que se quiere evitar es la entrada no deseada de aire, esa caja de persiana que me entra aire frío, esa puerta que no está bien ajustada y me trae aire frío de la calle. ¿De acuerdo? Esos son los sistemas que hacen que nuestra casa tenga mucho desconfort. El aire frío entrando de la calle es un tema que crea mucho desconfort. Entonces esto también se debe casi exclusivamente a una correcta ejecución o quizá a una antigüedad del elemento. Pero el sistema, insisto, hoy en día son generalmente buenos, las ventanas tienen una calidad estupenda y el problema es ejecutarlas correctamente en su encuentro con la pared o en sus cajas de persiana o ajustar bien una puerta. Por eso volvemos a la correcta ejecución de las casas, hacerlas bien. Por último, en cuanto a la eficiencia, esto quizá ya nos suena un poco más, el tema de envolver la casa con un abrigo que haga que esté más protegida. En este caso, el folleto da el caso contrario, que quizá aquí no es tan habitual, pero también es verdad que el sobrecalentamiento de una casa también se puede arreglar con un aislamiento térmico. Sería algo así como ponerle un toldo. Aquí nosotros hablamos de aislamiento como un abrigo, pero el aislamiento en los sitios donde hay mucho calor sería algo así como un toldo que protege la casa y también la hace mucho más eficiente, tanto en calor como en frío. Por la envolvente térmica perdemos mucha energía y lo cierto es que todavía la mayoría de los hogares que tenemos aquí en el estado están deficientemente aislados. Vemos que por los muros se pierde una gran parte de energía y por el tejado también muchísima. Otro de los puntos débiles son los huecos de puertas y ventanas. Independientemente de que estos porcentajes varían, depende de los estudios, sí que todos muestran que más o menos un tercio de la energía se pierde por muros y tejado, por lo cual son uno de los elementos más débiles y en los que más deberíamos incidir a la hora de actuar. Tenemos una cosa buena dentro de lo que cabe de la obligatoriedad que nos ha puesto Europa de ser eficientes. Y es que ser eficientes, en este caso, ha venido un poco precedido por una ley, pero ha conseguido que los hogares que se están haciendo con envolventes térmicas tengan menos consumo energético y, por tanto, mejor confort y menos problemas de salubridad. Vemos que ya aquí también va poco a poco enredando y entrando el tema de la salud. Estos ejemplos voy a mostrar dos edificios, este es de San Sebastián, el siguiente va a ser de Rentería. Son edificios con unas características constructivas muy deficientes en cuanto a la energía que se pierde por los paramentos. No es solo el estado de ensuciamiento de fachada que pudiera tener el edificio, sino que realmente la sección de pared era muy deficiente. Aquí este edificio se ha envuelto completamente con aislamiento térmico y al final se consigue que el interior sea más eficiente, pero también más sano y más sostenible. O sea que ya vamos poco a poco enlazando términos. Este es otro ejemplo, construcción de Rentería, en los años en los que el tema del aislamiento térmico se daba bastante, bueno, quizá por alto, y entonces ha consistido en una rehabilitación que ocupa muchos metros cuadrados, que eso tiene de bueno que actúa en muchas viviendas, hay muchas superficies que estaban muy expuestas y ahora han quedado muy protegidas. Entonces, la eficiencia hemos visto que tenía más que ver con la energía, pero también era verdad que la eficiencia lo que hacía era que el entorno interior fuera más saludable. Entonces ya nos lleva un poco al siguiente paso, un hogar sano. Un hogar sano es aquel en el que el ambiente interior es adecuado para la habitabilidad. Muchos problemas, como pueden ser alergias, problemas respiratorios, cefaleas, etcétera, curiosamente pueden venir del ambiente interior que tenemos en los edificios. No tenemos que olvidar que pasamos muchas horas dentro de los edificios, con lo cual un ambiente interior poco sano dentro de un edificio realmente puede hacer que enfermemos. En este contexto, una palabra que ya se ha ido conociendo poco a poco es la de edificio enfermo.
Los edificios enfermos son aquellos en los que un porcentaje de sus habitantes o trabajadores presentan unos síntomas comunes de enfermedades. Y esto poco a poco sí que le va sonando a la gente, aunque todavía hay muchos que no conocen exactamente de qué trata. Y es lo que vamos a intentar explicar. El edificio enfermo perjudica a los que tienen que estar trabajando y viviendo en el interior. Y da igual que sea un gran edificio de oficinas como una vivienda particular. Un ambiente interior puede estar perjudicado tanto en un gran edificio o en una pequeñita casa, ¿de acuerdo? Esto siempre también me suele gustar comentarlo. No hay que ser catastrofista. Estos tienen que ser síntomas que nosotros reconozcamos, precauciones que queramos tomar a la hora de tener un edificio más sano, un ambiente más sano, y lo que hay que hacer es realizar informes, coger expertos de la materia que sepan realmente de lo que están hablando, y también se pueden realizar análisis, se pueden hacer análisis de materiales, de interiores. Esto ha dejado de ser un poco eso que no sé qué le pasa a ese edificio. Realmente hay maneras de saber y de identificar los problemas que hay en esos edificios, y ya hay expertos que se dedican a ello. Los problemas en un edificio pueden venir básicamente de estas tres áreas: las radiaciones, la toxicología y la contaminación microbiológica. Y voy a entrar, no muy extensamente, pero a desarrollar cada uno de ellos. Las radiaciones están en el interior de nuestras viviendas en forma de teléfonos inalámbricos, wifi, móviles, instalación eléctrica de nuestra vivienda o del edificio, y externamente por las antenas móviles que hay presentes en las ciudades. Aquí un poco lo mismo, no hay que ser catastrofista. No se trata de que vivamos sin esta tecnología, se trata de que hagamos un uso responsable de ella y aprendamos a usarla mejor. Por ejemplo, los problemas que tenemos dentro de casa y que podemos solucionar es el tema del wifi y del móvil. Por la noche habría que apagar estos dispositivos o situarlos lejos, el móvil lejos de la zona de descanso. El wifi habría que apagarlo en todos los casos por la noche para permitir que el cuerpo en las horas de descanso se regenere correctamente. Además, el wifi no deja de ser un router que está consumiendo energía mientras nadie lo está necesitando, con lo cual ahí también se nos envuelve otra vez la eficiencia. Un router encendido gasta energía, pero además crea unas ondas que pueden afectar al descanso, con lo cual una recomendación: apagar por la noche tanto el wifi como el móvil. El teléfono inalámbrico también es un elemento que está continuamente mandando señales para entrar en contacto entre el aparato y la base. La recomendación es utilizar un móvil inalámbrico Ecodec Plus, que minimiza las radiaciones porque cuando está en su base deja de emitir. El tema de las antenas es algo fuera de nuestro control, que requiere de una consulta a gente experta que sepa lo que está haciendo. Y también es importante explicar que existen soluciones. Existen soluciones ante casos importantes de radiación por antenas móviles y se pueden realizar apantallamientos. El caso de la toxicología quizá es algo más conocido. Está relacionada con los materiales que tenemos dentro de nuestra vivienda, que pueden ser, como vemos ahí en el esquema, todo tipo de elementos. Puede ser los muebles que tenemos en nuestra casa, un textil, el humo del tabaco, ¿vale? Al final son las pinturas, los barnices, los textiles, las alfombras. Todo ello pueden contener productos que son nocivos para la salud y que al final afectan a ese ambiente interior que respiramos. Por ello es importante utilizar productos dentro del hogar, allí donde vamos a pasar tantas horas, que sean con bajos contenidos en disolventes, en colas y con tratamientos lo más respetuosos con el ambiente interior posible.
Es importante informarse y pedir consejo, porque como he explicado en el tema de las radiaciones, ya existen expertos en este tipo de problemáticas que son capaces de hacer un análisis de materiales y saber cuáles son adecuados o no para un interior de una vivienda. La contaminación microbiológica también quizás es algo conocido, pero no quizás a su alcance. La contaminación microbiológica tiene que ver con la presencia de hongos, mohos y bacterias dentro de nuestras casas. Y casi siempre se deben, como podemos ver en la imagen, a aislamientos deficientes o exceso de humedad. La verdad es que son casos más frecuentes de lo que pensamos. Muchas viviendas tienen este tipo de problemas y hay que tener cuidado porque determinados tipos de hongos, mohos y bacterias pueden resultar realmente problemáticos para nuestra salud. Como he dicho, requiere una solución eficaz. Volver a repintar este tipo de paramentos no es una solución eficaz. Hacer una limpieza parcial tampoco es una solución eficaz. Aquí también hay que buscar expertos que puedan hacernos un saneamiento adecuado y siempre buscar la causa real que ha hecho que eso aparezca. Una vez que hemos visto el tema de la salud, nos queda acabar con el tema de la ecología. Al final, es una palabra que últimamente se ha utilizado mucho, la palabra ecología, parece que todo hoy en día es eco, pero realmente la ecología tiene que ver con la vida útil o ciclo de vida de los productos. Un material ecológico debería ser aquel en el que todos sus procesos, desde la obtención a la fabricación, venta, uso y eliminación, tuviera un ciclo lo más cerrado posible y en cada uno de esos pasos gastara la menor energía posible. Aquí vemos el ejemplo de un ciclo de vida de un mueble, ¿vale? Y vemos que parte de su obtención, transporte a fábrica, todo un proceso muy largo, en este caso de fabricación, con mucha presencia de energía, transporte, cuanto más lejos lo llevemos, también más energía en gasolina, en llevar hasta allí los productos, el uso y la vida útil, que a veces ni siquiera se tiene previsto qué va a ser de ese material cuando acabe su vida útil. Por eso, los productos que realmente son ecológicos son los que cumplen en mayor o menor medida estos apartados. No porque tengan capacidad de aislar y conseguir que el edificio sea más eficiente, son directamente ecológicos. Quiero decir que el ciclo de vida del material tiene que ser lo más cerrado posible. Tenemos que conseguir que desde la obtención, fabricación, transporte, uso y reciclaje sea lo más cerrado, de manera que, por ejemplo, el reciclaje pueda ser relativamente sencillo y no se convierta en un desecho. Los que requieran poca materia prima o extracción. Por ejemplo, los metales requieren muchísima energía en su extracción. La energía que hay que utilizar para sacarlos de la mina, procesarlos, fabricarlos y convertirlos en esos pequeños cubitos más bien puros que nosotros conocemos. Los que gasten menos energía y sean menos contaminantes en su fabricación serán más ecológicos, porque no es ecológico aquello que requiere mucha cantidad de petróleo para ser producido. Los que tengan un transporte cercano. Siempre será preferible utilizar productos locales que no requieren grandes distancias y grandes consumos de gasolina en su distribución. Lo ideal es que su uso y utilización sea eficiente. Esto quiere decir que no pasen muy rápido a convertirse en desechos. Hay que intentar que la vida útil, el uso, sea lo más largo posible. Y por último, la reutilización, reciclaje, debe ser posible. Y en último caso, si no puede haber un reciclaje, que pueda haber una eliminación biodegradable, para que no se conviertan en un desecho directamente. Esto van a ser dos ejemplos de unos prototipos presentados a un concurso internacional que se llama Solar Decathlon, en este caso de la edición de 2010 que se celebró en Madrid, y vamos a ver la comparativa entre un edificio presentado
por Estados Unidos y 2 edificios presentados, uno por Francia y otro por Finlandia. Nos fijamos, por ejemplo, en la extensión de paneles fotovoltaicos que tiene el primero. Prácticamente todo el techo de la casa está cubierto de paneles fotovoltaicos. Las condiciones de ambiente interior no se aprecian en la fotografía, pero los materiales interiores en su mayoría eran plásticos, con lo que ello supone para el contacto diario con ellos. Y los materiales utilizados en fachada, como podemos observar, son en su mayoría metálicos, con lo que conlleva el gasto energético en producir esos metales y extraerlos de la mina. Estos otros 2 edificios son los que he comentado, este presentado por Francia y aquel presentado por Finlandia, ambos, como podemos ver, fabricados en madera, material que puede ser fácilmente cerrado su círculo de ciclo de vida. Tiene unas condiciones de ambiente interior saludables porque los materiales utilizados en el interior tienen origen natural y la cantidad de paneles fotovoltaicos es sensiblemente bastante inferior. En un caso apenas una fila de paneles concentradores y en el otro caso prácticamente solo la mitad del tejado está utilizando paneles solares. Esto viene un poco a resumir lo que estábamos hablando en la charla. El primer edificio era un edificio que conseguía no necesitar nada de energía del exterior, porque tenía una gran extensión de paneles que hacía que no necesitara ningún aporte extra de energía. Vemos aquí la nota máxima que se podía conseguir en el concurso por el funcionamiento de los equipos y la nota máxima que se podía conseguir en el concurso por la eficiencia de los paneles solares. Vemos que en el caso de Estados Unidos, que además ganó el concurso, la nota de los paneles fotovoltaicos era muy alta, tenían muchos paneles fotovoltaicos. Los finlandeses tenían muy buenos paneles fotovoltaicos, pero no necesitaban tantos y por eso no pusieron tantos. Su casa no necesitaba tanto panel fotovoltaico para funcionar y no los pusieron porque no eran necesarios. Y los franceses también pusieron unos paneles fotovoltaicos más eficientes que hacían que el requerimiento también fuera menor. Entonces, al final vemos que las notas en general fueron muy altas, pero ellos dos por lo menos consiguieron utilizar muchos menos paneles solares. La eficiencia de su casa era mejor. Sin embargo, fijaros en la sostenibilidad. La nota de sostenibilidad de la casa americana era muy baja, precisamente por lo que hemos hablado de la presencia de mucho metal. El metal requiere mucha energía para ser procesado y extraído y eso perjudicó muchísimo a la nota de sostenibilidad. Sin embargo, la casa finlandesa obtuvo una gran puntuación y la casa francesa obtuvo directamente la puntuación máxima, por la gran capacidad que tenía todos los sistemas que habían introducido dentro de aquella casa en ser ecológicos, reutilizables, biodegradables, habían conseguido cerrar muy bien el círculo. Por último, para acabar ya la exposición, presento aquí una rehabilitación efectuada aquí en San Sebastián, siguiendo un poco toda esa idea de hogar eficiente, sano y sostenible. Esto es lo que nos va a pasar en la mayoría de los casos en el mayor porcentaje de viviendas que existen hoy en día. Por eso es importante ir hacia una rehabilitación eficiente, sana y sostenible. Es una casa que apenas ni siquiera ha llegado a una antigüedad de 20 años y, como podéis observar, presenta unas deficiencias no solo estéticas, sino que ya están afectando a la calidad del ambiente interior. Esta presencia de humedades había deteriorado el suelo, pero también había propiciado la aparición de microorganismos. Entonces ya estamos no solo con un problema de obra o de fachada, estamos ya con un problema de salud. La rehabilitación, aparte de ser bastante minuciosa por toda la actuación que requirió en fachada, se realizó con materiales que eran sostenibles, pero de los de verdad. Estos son unos aislantes térmicos
que están hechos a partir de fibras de madera que se utilizan en forma de paneles y se pusieron contra la fachada haciendo un aislamiento térmico exterior. Este panel, en última instancia, después de su uso, es biodegradable, porque es madera, en el fin y al cabo. Y por último, este es el acabado final de la actuación. E insisto, no se trata algo de mira qué bonito ha quedado, mira qué bien que ya no está tan sucia la fachada. Realmente la mejora es en los tres ámbitos. Es una casa más eficiente, que consume mucho menos, es una casa sana, que ha dejado de tener problema de presencia de hongos y mohos, y es una casa sostenible porque para rehabilitarla se han utilizado materiales que están de acuerdo con el medio ambiente. Y ya para acabar, simplemente hacer un apunte sobre la alianza Passive House Basque en la que hemos sido socios fundadores, porque queremos concienciar de todo esto que estamos hablando a los profesionales y a la sociedad. Esto debe ser la manera en la que se construyen los edificios, esto tiene que ser la manera en la que se rehabilitan los edificios y pensamos que es una buena manera de ayudar a ir formando y concienciando a la gente en estos temas. Hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por vuestra atención. Cualquier duda, consulta, cualquier cosa que pudiéramos ayudar, estos son nuestros datos. Muchas gracias a Fomento, muchas gracias otra vez a Martín y a Comunícamelo por habernos cedido este espacio y espero que haya sido de vuestro agrado.